26. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Ezequiel 22, 26. Bueno, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre el inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Gloria a Dios. Gloria. ¿Pueden tomar asiento, iglesia? Y hoy vamos a predicar bajo el tema: no dejemos que la oscuridad nos condene desde esta vida a vivirla sin Dios, y mucho menos vivirla sin Jesús toda la eternidad. Gloria a Dios. Así que, iglesia, hoy yo quiero hablarle, o más bien Dios quiere hablarle no solamente a la iglesia, sino también a los ministros, a los pastores, a los ministerios que Dios puso sobre esta tierra y les encomendó lo más precioso y lo más valioso que Dios tiene después de Jesucristo, que es la iglesia en esta tierra. Y Dios da una advertencia por medio del profeta Ezequiel y nos dice con toda claridad que los sacerdotes violaron su ley y contaminaron sus santuarios y no supieron diferenciar entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni enseñaron al pueblo de Dios a distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y de los días del reposo del Señor apartaron sus ojos. Y de esa manera hemos profanado en medio de ellos. Hemos sido los que hemos causado que este altar, que debe de ser santo, sea profanado. ¿Por qué? Porque los ministros tenemos que limpiarnos. Antes que ser, hermano, predicadores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y esto también es un llamado a todo el pastorado, a todos los que han, hermano, pisado un altar y del altar, hermano, lo han hecho, hermano, una cueva de ladrones. No solamente la iglesia, sino también el altar. Lo hemos ensuciado, hermano, dejando de vivir lo que tanto, hermano, a veces nosotros como ministros predicamos. Y esto también es para los ministros. Muchas veces nosotros tenemos palabra para Dios, palabra de Dios para el pueblo. Pero también hay palabra de Dios para los ministros. Porque aquí en la casa de Dios, en la obra de Dios, en el cuerpo de Cristo, no somos intocables. Nosotros hemos, hermano, vendido, hermano, esa idea al pueblo. Y el pueblo la ha comprado. Porque el pueblo ya no, hermano, adora a Jesús, no adora a Dios, adora al hombre, idolatra al hombre. Y el hombre se ha hecho seguidor de hombre. Y los ministros predican la palabra, pero ya no la estamos viviendo, ya no nos estamos limpiando. Y Dios lo está denunciando no solamente en los tiempos de Ezequiel, también en estos tiempos. Pastores ávaros, mezquinos, con doble moralidad, que aconsejan al pueblo, pero que no viven primeramente lo que les predica el pueblo. Les hablan que no tienen que mentir, pero somos mentirosos. Adulteramos la palabra y andamos de adúlteros, engañando a las esposas, andamos fornicando. Y escuchen bien, ministros, porque el justo juicio comienza por casa, pero comienza desde la cabeza. ¿Por qué ya no se mueve la presencia de Dios en la casa de Dios? ¿Por qué hemos cambiado los pastores la presencia de Dios por la emoción? ¿Por qué? Porque el ministro está viviendo en pecado. ¿Dónde estamos como ministros llevando la palabra a las iglesias? A los hospitales, a la gente necesitada, a las cárceles. ¿Dónde estamos los pastores ahorita en medio de las desgracias? ¿Dónde están robándose los diezmos y las ofrendas?
¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Y mucha culpa, pueblo, la tienen ustedes por idolatrar y enaltecer al hombre. Y este es un llamado de Dios, pastores, ministros de Dios. Que en la casa de Dios entran los diezmos y las ofrendas. Es para la obra de Dios. Es para que la palabra siga adelante. Allá tú, que cierras tu mano y que le estás robando a Dios, y que en tu casa no falta el bien y despensa, pero en la congregación, tu pueblo está pasando por necesidad y la calle no estás llevando la palabra ahí de ti. Horrendas cosas caen en las manos de un Dios vivo, ministro. ¿Por qué, iglesia? Porque es más fácil aparentar. Es más fácil ser hipócritas. Y es más fácil poner una cara de santidad que verdaderamente vivirlo, que verdaderamente humillarse delante de la presencia de Dios. Pero Dios no solamente está enojado con México, porque como nos llenamos últimamente la profetitis, que juicio viene para México y que para muchos países. Pero también viene sobre de ti que Dios te dio la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad y no has sido luz. Que subes videos para que sean virales y monetizas, y lo único que te interesa es que tu nombre sea reconocido. En verdad te digo a ti, arrepiéntete y ocupa lo que Dios te ha dado, las puertas que Dios te ha abierto para llevar la palabra, y que seas parte de la propagación de la palabra. No nada más digas que viene juicio, sé parte del cambio, ministro. Tú que subes videos, te lo digo de parte de Dios, arrepiéntete, porque ya estuvo suave, iglesia, ya estuvo suave. Que el púlpito y las cosas de Dios sean para unos cuantos. Aquí no hay iluminados, aquí no hay elegidos. Aquí hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Esos son los que Dios levanta. Esos son los que Dios va a usar. Los que realmente quieran tener un compromiso verdadero con Dios. Aquellos que realmente sepan a qué fueron llamados de parte de Dios. No estarse enriqueciendo con las cosas de Dios, sino verdaderamente a vivir la palabra. A ir y extender la mano a aquellos que lo están necesitando ahora. Porque el Señor está airado, no solamente con las naciones del mundo ni con México, sino con todo el ministerio del que está puesto en el mundo para hacer luz. Hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ya parecemos más artistas que pastores. El pastor, como un pastor bien dicho lo dijo, debe de oler a oveja. Debe de estar metiendo la mano en el lodo, allá donde hay necesidad. Hoy los pastores hasta, hermano, queremos tener carros del año. Queremos tener casas cómodas. Queremos que todo se nos sea servido para servir el principio de Dios. Y Dios lo dijo, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser aquí el menor. Y de sus hermanos ser el que los sirva a todos. Ese es el llamado de Dios. Porque Dios lo escribió y lo dejó escrito en Ezequiel 44:23. ¿Cuál es el llamado del pastor? ¿Por qué Dios lo puso? Ezequiel 44:23. Despierten, iglesia. Confróntenos a nosotros también como pastores con la palabra de Dios. Porque la cabeza del pastor es Cristo. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano,
y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Lo repito. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es el llamado de Dios a los pastores. Pero no desde un púlpito, sino desde el ejemplo, sino desde nuestro testimonio. Nosotros como pastores necesitamos enseñarle al pueblo de Dios servir. Qué fácil es mandar pueblo. Qué fácil es mandar ministros. Pero Dios hoy nos está pidiendo a los pastores, a los ministros de Dios, una mayor entrega. Una entrega genuina, una entrega verdadera. Una entrega que viene de Dios y no de nosotros como hombres. Qué fácil es decir voy a mandar. ¿Por qué no vienes tú, pastor? ¿Por qué no haces el llamado a tu grey, pero tú como punta de lanza, tú como ejemplo? Porque ese es el llamado de los pastores. Es un trabajo cansado, arduo, sí. Es un trabajo que no todos valoran, sí. Pero tú y yo muchas veces le hemos dicho al pueblo de Dios que nosotros lo hacemos, que el pueblo lo haga para Dios y no para los hombres. Hoy toma esa palabra para ti y vívela. Hagámoslo para Dios, sabiendo que de Él viene la recompensa. Porque Dios siguió señalándole, hermano, a los fariseos de aquellos tiempos y ahora también a los fariseos de estos tiempos que están ocupando un púlpito. Y como lo dice Marcos 7-9, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina, mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios se aferráis a la tradición de los hombres. Que se le enseñó al pueblo a idolatrar a los siervos, porque pensábamos que el sinónimo de siervo era sinónimo de grandeza, de ungidos, de iluminados, de adora al siervo de Dios porque fue escogido por Dios. No, respétalo, eso nos enseña la palabra. Respeta al hombre de Dios, no hables de ellos, pero nuestra adoración es para Dios. A veces amábamos más al hombre que a Dios, hermano. Porque Dios nos daba una palabra y ni obedecíamos la palabra. Y el hombre, hermano, parecía que lo que mandaba, nos decía el hombre, era ley. Cuando la ley debe de ser la palabra de Dios. Y Dios mismo. Por eso, iglesia, el llamado de Dios es claro. Esto es un mensaje corto. Porque Dios para hablar no tiene que hacer grandes estudios. Dios tiene que hablar fuerte y claro lo que el Señor tiene que hablar. Y hay de nosotros, ministros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, que nada más están engrandeciendo ustedes y no están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Tiemblen, porque pronto se nos va a manifestar ese Dios vivo, ese Dios que es celoso de su obra y de su palabra. Y Dios ha permitido que entren diezmos y ofrendas para que apoyes al pueblo que quiere y tiene hambre de salir a evangelizar. De ahí tiene que salir pueblo, pastores. Si tu pueblo, si tu grey está pasando por escasez, de ahí tiene que salir pastores,
Evangelismo en la calle, llevar comida. Ahí tiene que salir pastores. Así que seamos buenos administradores de lo que entra a la casa de Dios. Y seamos buenos administradores del pueblo que Dios nos ha confiado. Y vivamos la palabra. Porque pronto a muchos de nosotros Dios nos va a cortar como árbol que no da fruto. Porque del Señor nadie se burla. Porque del Señor nadie se burla. Empezando los ministros. Porque sepan que Dios es un Dios santo y un Dios celoso. Y que las riquezas que Dios ha dejado en esta tierra es para que su pueblo siga esparciendo la palabra. Siga llegando a los lugares en donde sabemos que se necesitan recursos para llegar. Allá ustedes si quieren tomar esta palabra o no. Allá ustedes si quieren cuestionar si es Dios el que está hablando o no. Pronto vamos a ver que era Dios el que estaba hablando, ministros. Vamos a 2 de Corintios 6, 14 al 18. Vamos a leer desde el 15, iglesia. 2 de Corintios 6, 15 al 18. Porque dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Porque eso no pasa en la iglesia. Porque los pastores carnales que están viviendo una doble vida, hermano, están metiendo al mundo en la iglesia. Pero es porque eso es lo que hay en su naturaleza. Eso es lo que hay, hermano. Y así como Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así como un árbol no puede dar frutos malos. Así un árbol que da frutos buenos no puede dar frutos malos. Y por sus frutos los conoceréis. Porque este es el llamado de Dios. La iglesia que Dios levantó y que compró a precio de sangre y que se la confió a los que Él llamó. Recordemos, pastores, que Dios también capacitó. Y no nos capacitó en una escuela dominical ni en un instituto bíblico. Nos ha ido capacitando a través del Espíritu Santo. A través de una entrega, a través, hermano, de una renunciación. De un deseo verdaderamente de servir a Dios. Dios ha ido capacitando a sus ministros. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y con la palabra misma de Dios nos ha hecho, hermano, enseñarle al pueblo, hermano, que debe de saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no enseñando como doctrinas de hombres, sino como la misma palabra revelada que ha sido, hermano, dada por Dios mismo para sus ministros y los ministros a su pueblo. Tú sabes que nosotros no seguimos tradiciones de hombres. Así se nos levante la casa, así se nos levante, hermano, el mundo. Nosotros no celebramos tradiciones de este mundo. Hoy hay una tradición, hermano, que está tocando a la puerta, que es el 31 de octubre, que es el 1 y el 2 de noviembre. Y hay cristianos comprando panes de muertos. Por eso lee la palabra de Dios. Por eso
Busca más la presencia de Dios. Porque no es lo que tú quieras hacer. Porque cuando Dios te trajo aquí, a la casa de Dios, entiende que Dios te trajo para que dejaras tu forma de pensar allá en el mundo donde vivías y donde estabas muerto. Dios te trajo a la casa de Dios para que escuches la palabra de Él. Y para que, hermano, permitas que esa palabra te dé vida. Y dejes de practicar lo que hoy Dios nos enseña. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con lo que Satanás levanta para que se le adore a Él? Por eso, hermano, defínete. Y definámonos pastores y ministros de Dios. Porque pronto a muchos se les va a acabar su mina de oro. Pronto a muchos que andan vendiendo la palabra de Dios y que se roban los diezmos y las ofrendas. Dios, hermano, se nos va a aparecer ministros. Porque andamos consintiendo el pecado. Andamos consintiendo, hermano, al hermano que ya no debe de participar, hermano, en el liderazgo ni en las cosas de Dios. Nada más porque diezma, porque es el que ayuda. Pronto el Señor nos va a pedir cuentas, ministros, porque no hablamos la palabra, porque no confrontamos al pueblo, porque no, hermano, les predicamos la palabra para santificarlos, porque el pastor asalariado tiene miedo de que se le vayan las ovejas, porque ¿quién ayuda? Ese es el llamado, ministro, para ti y para el pueblo de Dios. No idolatres al hombre. Ama a Dios. Y confronten, hermano, al pastor cuando vean que está haciendo las cosas ya en sus fuerzas. Cuando vean que el pastor lo que predica no lo habla, confróntenlo con la palabra. Porque nuestra mayor autoridad de todos es Cristo Jesús. Aquí no hay intocables. Aquí no hay caras bonitas. Aquí el mismo que levanta es el mismo que sienta. Y nuestro temor es a Él. Así que, hermanos, lavémonos por el poder de la palabra. Tú como pueblo sabes cuál es tu responsabilidad con Dios. Y nosotros como ministros debemos de saber cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Porque el mismo juez para el pueblo y para los ministros es Jesucristo. Así que, hermano, el llamado de Dios es verdaderamente hacer la iglesia que Dios quiere que seamos. El ministro o los ministros que Dios quiere que verdaderamente seamos. Y el pueblo que realmente Cristo quiere que seamos. Porque aquí, hermano, la palabra de Dios es para todos. No es para unos cuantos. Aquí, aunque nosotros somos responsables de ustedes, también somos de nosotros mismos. Y este es un llamado, pastor, límpiate. O limpiemos nuestras vestiduras. Y humillémonos delante de Dios y temblemos ante la palabra que nosotros mismos predicamos. Porque, hermano, viene el que es fuego consumidor, pastores. Muchos pastores avarientos que le cierran la mano a los que quieren salir a predicar la palabra. Pon temor de Dios en tu corazón, hermano. Pon temor. Y dile a Dios que te enseñe, hermano, a ser un buen administrador de las cosas que son de Dios, que no son tuyas, que no son mías, que son de Dios. Este es el llamado, hermano, tanto a ministerios como a pueblo y a liderazgo, a humillarnos delante de Dios. A pedirle, pero si verdaderamente perdón de Dios, hermano. Y dejar, hermano, todo lo que es basura, hermano, por amor a nuestra propia alma. Porque Dios no va a venir, hermano, ahorita como decía la palabra de Dios el apóstol Pablo. ¿Cómo quieren que vaya a los corintios? Le decía, ¿con vara
o con amor. Dios se cansó de hablarnos. Dios se cansó de hablarnos, pastores y pueblo, con amor. Y aquel que no quiera ver es porque está ciego, hermano. Pero Dios nos está hablando, hermano, con vara. Dios nos está hablando fuerte, iglesia. Y el llamado de Dios es claro para todos. Humíllanse y pídanme perdón. Y cambien su conducta, cambien su testimonio, cambien su comportamiento. Cámbienlo, ordénense, pónganse a cuentas. Ordenen sus hijos, ordenen su vida, ordenen su llamado, ordenen su matrimonio, ordenen, limpien, ordenen y limpien. Ese es el llamado de Dios para todos, iglesia. Para el que realmente quiera, hermano, ver las bondades de Dios. Para aquel que realmente quiera ser guardado para lo que viene, hermano. Porque asqueado está el Señor de sus altares. Asqueado está el Señor. Porque Dios no ve las intenciones, nada más ve el corazón, ve lo más profundo, ve lo más podrido de los pastores, del liderazgo, de los ministerios y del pueblo. Dios está viendo lo más podrido. Porque Dios está hablando. Vamos a ir acá. ¿Y dónde están los pastores? ¿Dónde está la luz del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pueblo? Ay, es que espéreme, es que no puedo, es que déjeme ver. Pero el día que el Señor haga temblar la tierra, vamos a ser los primeros que vamos a estar aquí, hermano. Llorando y clamando la misericordia de Dios. Pero cuando Dios habló, ¿dónde estábamos? Cuando Dios hizo el llamado, ¿dónde estábamos? No somos convenencieros. No somos falsos. Y nosotros como pastores no seamos lobos rapaces, vestidos de ovejas. No seamos eso. Porque Dios cuando habla no le gusta que lo tengan esperando, hermano. Cuando Dios habla no le gusta que lo tengamos esperando. Ese es el mensaje de hoy. Esa es la palabra de hoy. Hoy la palabra no es para unos cuantos, es para todos. Allá tú si quieres seguir siendo como somos delante de Dios. Allá de nosotros, pastores, que decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Allá tú que te jactas de que tienes la iglesia más grande. Allá tú que te jactas de que Dios te usa, pero estás lejos de ser luz en medio de la oscuridad. Dios quiera que esta palabra la atesoremos todos y nos arrepintamos. Pastor, que tienes un lugar donde congregarte, una iglesia, convoca ya a tu iglesia a hacer tiempos de velada y oración. Porque el tiempo se acaba, pastor. No mates a los poquitos dentro de tu congregación que quieren avivar el fuego de tu iglesia. No los mates porque Dios te va a pedir cuentas. Más bien apóyalos para que estos poquitos aviven el fuego de los otros que se están muriendo dentro de la iglesia. Y si no puedes con el llamado, no podemos con el llamado, dejemos mejor el arado, hermano. Créeme que nos va a ir mejor delante de Dios. Por eso, iglesia, yo te invito a que nos humillemos hoy. Yo te invito que dejes de amar lo que se va a quedar y mejor ames al que tiene el poder de salvar tu alma, el que tiene el poder de salvar mi alma. Porque créeme, iglesia, que nada de lo que podamos sufrir en esta tierra va a ser comparado con el tormento, hermano, eterno de los que mueren sin Dios.
Por eso, iglesia, Dios te quiere hablar por esta alabanza, hermano, para que nos humillemos delante de Dios y le pidamos perdón a Dios. El altar está abierto. El altar está abierto para el que quiera humillarse, iglesia. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en ti, yo quiero atesorar. Hoy, iglesia, hoy desgarremos nuestro corazón y nuestra vestidura. Hoy el llamado de Dios es un arrepentimiento genuino y verdadero. A uno que realmente le duele haber pecado contra el cielo y contra Dios. Uno que realmente sienta dolor por haberle fallado a Dios. No un dolor que solamente viene a calmar la conciencia, Estoy muy confundido. sino un dolor que desgarra el alma, que desgarra el corazón por haber pecado, No puedo más por haberle fallado al Dios, sentirme vacío. al Dios de amor. Hoy doy un giro y cambio mi Tu pastor llama a tu iglesia al arrepentimiento. vida. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti. Es tiempo de sentir dolor, Y sin ti yo sé que pero ya no por la carne, sino por el espíritu quebrantado, por el alma que se aflige, porque está lejos de su hacedor. hoy tu amor, tu paz en ti, yo quiero atesorar. Perdóname, Porque la iglesia que se sabe humillar, los ministros, el liderazgo que se sabe humillar, son los que son dignos de esperar al Hijo de Dios. Son los que son dignos de ser luz en medio de la oscuridad. Son los que son sensibles. Son los que son sensibles al Espíritu.
Él sí es digno. Él sí es digno. Así que no te pares. No te pares hasta que hayas ahí dejado tu carne. No te pares hasta que no te levantes con el deseo genuino de tu corazón, transparente, sin hipocresía, delante de la presencia de Dios, para adorarle todo lo que te resta de vida. No te pares de ahí hasta que realmente no seas transformado y cambiado por el Señor. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Estuvo bien, iglesia. Ayúdame a amar la verdad y a Estuvo bien de darle las migajas al que no lo merece. Yo no soy digno. Estuvo bien de darle al mundo, a la carne y a los deseos lo mejor, porque y estuvo bien de darle a Jesús las migajas. Eso no fue lo que nos enseñó el Hijo de Dios. Él no nos dio sus migajas. Él no le dio las migajas a su iglesia. Él le dio lo mejor. Él le dio hasta su última gota de sangre a Dios. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz
hermoso que un altar cubierto de lágrimas, pero lágrimas que no nacen del remordimiento, sino del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la antesala del convertimiento. Ya te arrepentiste, ahora conviértete. Ahora que tus acciones sean acciones de justicia, acciones conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios.